Vamos a hablar de un tema que se llama anoxia del recién nacido. Un tema muy importante, ya que este genera una cantidad muy elevada de trastornos neurológicos secundarios a que padecen este padecimiento. ¿Qué es la anoxia del recién nacido? Su nombre lo dice. Anoxia, prácticamente estamos hablando de que no hay aporte de oxígeno en el recién nacido. Y esto, como decimos, no, muy diferente de la enfermedad de membrana hialina. Una enfermedad de membrana hialina, como ya vimos en otro video, puede llegar a producir una anoxia del recién nacido. Bueno, la anoxia del recién nacido tiene una incidencia elevada. Se habla de que en países desarrollados de 1.5 a 10% de estos recién nacidos, dependiendo del país, obviamente va a tener o va a poder generar esto. ¿Esto a qué se debe? De entrada desde el equipamiento pero más que nada del entrenamiento muchas veces de los médicos o enfermeras que se encargan de la atención de los cuidados neonatales primarios, obviamente al momento del parto. Ahí es donde muchas veces, por una mala técnica empleada de resucitación neonatal, podemos llegar a encontrarnos con estos datos. Más aparte, ahorita vamos a ver otras etiologías que conlleva la patología. A la patología también se le conoce con otros nombres, como aquí se menciona en esta imagen: hipoxia feto neonatal, hipoxia perinatal, hipoxia o anoxia perinatal o anoxia del recién nacido. Son todos los sinónimos, o puede haber más, que hacen sugestivos a esta patología. Entonces, como definición, en realidad nos manejan que es una agresión producida al feto o recién nacido, puesto que puede aparecer intrafetal, por la falta de oxígeno o por la falta de la perfusión tisular adecuada propiamente de este gas. Esto nos va a llevar obviamente a las complicaciones que ahorita vamos a ver que nos puede generar esta enfermedad. Bueno, a grandes rasgos, esta enfermedad, su cuadro clínico grande, aparte de la cianosis y todas las cosas que presentan en el momento de presentar el cuadro hipóxico, es que se van a complicar con lo que es la encefalopatía hipóxica neonatal. Esto es, como decimos, el punto a donde va a llegar esta patología. Obviamente sabemos que si no hay oxígeno va a haber una hipoperfusión, y si esta hipoperfusión se mantiene hacia órganos centrales como el cerebro, va a generar un síndrome neurológico que, pues bueno, va a tener consecuencias normalmente graves para la vida posterior del bebé. Este se caracteriza por un deterioro del estado de alerta, obviamente de la capacidad de despertar, alteraciones en el tono muscular, son tonos musculares flácidos normalmente, respuestas motoras retardadas, podemos tener alteración de los reflejos primarios, de acuerdo obviamente a la edad, alteraciones en ellos, obviamente, y también nos podemos tener episodios convulsivos. Todo esto, obviamente, ya sea ahorita vamos a ver la fisiopatología de esta enfermedad, cómo llega a modificar algunos aspectos que nos van a traducir en esta encefalopatía y estos aumentos ahora sí que de amoníaco prácticamente. La etiología, como ya se mencionó, es multifactorial. Podemos tener aquí que gran parte de ellos se producen por alteraciones antes del trabajo de parto, ¿no? Como decimos, alguna malformación, premadurez, como ya se había hablado, una enfermedad de la membrana hialina puede generar procesos hipóxicos. Durante el parto, obviamente, complicaciones transparto, aspirado de meconio y otras complicaciones que pudiesen condicionar una falla en el intercambio gaseoso. Y durante el periodo neonatal hay algunas patologías que pueden estar asociadas, que pueden reducir, como decimos, el intercambio de gases, que eso es a lo que va la etiología de esta patología. La etiología entonces la podemos definir como que puede ser de causas maternas, como aquí podemos citar algunas de ellas en mujeres con alteraciones de la presión, como la eclampsia, la preeclampsia, obviamente anomalías del canal de parto o algo que genere muchas veces un retraso en el periodo de parto, en el periodo transparto, obviamente generando sufrimiento fetal, y con esto empezar a aumentar los consumos de oxígeno del bebé, con lo cual podemos llegar a tener obviamente esta anoxia
preparto. Alteraciones neonatales también propiamente, inmadurez pulmonar, como ya se habló, una enfermedad de membrana hialina puede desencadenar esto, pero también tenemos aquí lo que son las neumonías, algunos trastornos obstructivos, restrictivos de la vía aérea, algunas alteraciones del sistema nervioso central por medicamentos muchas veces maternos que llegan a generar malformaciones o llegan a generar alteraciones. Todo esto nos puede llevar, como decimos, a la presencia de esta patología. Entonces, sí es algo complicado, como decimos, algunas valvulopatías, como ya se han visto en otras ocasiones. También por alteraciones placentarias, también el desprendimiento prematuro de la placenta, obviamente el bebé va a quedar desconectado hasta, como decimos, de la circulación materno-fetal, entonces esto va a agotar el consumo de oxígeno del bebé y esto va a llevar al bebé obviamente a caer en un estado hipóxico. Nudos circulares, como se ha visto, un circular de cordón puede generar un estrangulamiento propio del cordón umbilical. Con esto igual interrumpimos la circulación materno-fetal, rotura, prolapso del cordón, etcétera. Todo esto nos puede generar también esta alteración. Y algunas malformaciones congénitas, alteraciones de la sangre, como anemias, leucemias y demás, nos pueden llegar a generar alteraciones en el transporte, obviamente de los gases y algunas infecciones que nos pueden modificar, como sabemos también el intercambio de gases a nivel alveolo-capilar. Entonces, como podemos ver, tenemos una etiología con una gama muy amplia de padecimientos que pues van a poder condicionar o facilitar que aparezca esta enfermedad. Por eso habíamos visto que tenía una incidencia un poquito elevada. Parte tiene que ver el entrenamiento obviamente del personal de salud, pero también parte tiene que ver, como podemos ver acá en esta etiología, que es una etiología multifactorial, con lo cual podemos tener muchas herramientas para poder generar los riesgos de que el bebé vaya a padecer esta patología. Bueno, esta es la fisiopatología de esta enfermedad. La fisiopatología de esta enfermedad está basada en este pequeño cuadrito. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que podemos tener? Bueno, muchas veces lo que tenemos es una hipoventilación o una apnea. El bebé muchas veces nace sin patrón ventilatorio o nace con una hipoventilación, ya sea una hipoventilación por una obstrucción mecánica, una obstrucción mecánica o por algún problema, como decimos, de distensibilidad pulmonar, un problema restrictivo, etcétera. Todo esto que nos va a llevar, como aquí se ve, a una caída de la presión arterial de oxígeno con una elevación de la presión arterial de dióxido de carbono. Esto obviamente nos va a llevar al paciente a un estado de acidosis con sus consecuencias propias de la acidosis. Obviamente este déficit de oxígeno me va a llevar obviamente a una isquemia, me puede llevar a procesos de entrada obviamente de hipoxia a nivel de los tejidos, entre ellos el corazón, con lo cual también puede haber algunas alteraciones, inclusive hasta procesos isquémicos en estos niveles. Obviamente sabemos que si la bomba cardíaca cae, también vamos a generar un choque cardiogénico, en el cual vamos a tener una disminución de la presión de perfusión y eso me va a llevar a que normalmente se activen medidas complementarias, en las cuales vamos a tener una marcada reducción de la presión de perfusión a órganos primero periféricos, donde hay una vasoconstricción, posteriormente a órganos esplácnicos y por último el daño va a generarse a la circulación central, prácticamente a órganos centrales que va a ser corazón, cerebro y pulmones. Entonces el cerebro también aquí lo marcamos, hay una disminución de este flujo vascular a nivel del cerebro, generando obviamente una hipoxia cerebral. Una hipoxia cerebral me va a llevar a un daño cerebral. Por otro lado, esta acidosis que se está presentando, como decimos, con un aumento de la presión, como decimos, de la presión sanguínea producido como se está mencionado, por un proceso de vasoconstricción. Este proceso de vasoconstricción periférica de momento me va a ayudar a compensar esta perfusión. Bueno, esto ayudado con esta acidez más el acúmulo de lactato, hidrógeno y otras cosas,
me va a generar un aumento de estas sustancias a nivel cerebral, generando ahora sí que generando también acúmulo de estos radicales libres a nivel cerebral y o a nivel de los vasos. Este aumento de la presión en estos vasos a estos niveles puede generar una hemorragia y obviamente generar una hipoperfusión también a nivel cerebral, generando, como aquí aparece, un daño cerebral. Obviamente estos bebés tenemos que por compensar estas medidas de oxígeno, sabemos que va a empezar a cambiar su metabolismo al no tener oxígeno de una vía aeróbica a una vía anaeróbica. ¿Esto qué es lo que va a generar? Va a disminuir ahora sí que el aporte de ATP, de energía, va a caer drásticamente, se libera un poquito de más adenosindifosfato, pero bueno, esta caída de ATP obviamente va a empezar a ver una glucólisis anaeróbica, va a formar lactato y obviamente va a haber una caída de aporte de glucosa prácticamente a nivel cerebral que igual va a traducirse en una lesión cerebral. Esto también nos va a generar esta caída de ATP directamente, liberación de algunos radicales libres derivados del ácido araquidónico que también pueden generar proceso inflamatorio a nivel cerebral y con esto generarnos daño cerebral. Y por último, obviamente, vamos a tener una liberación excitatoria de amonio o derivados ácidos del amonio, que también está mediado directamente por el aumento del adenosindifosfato libre, con lo cual vamos a generar, como decimos, daño cerebral. Sabemos que el amoníaco es altamente tóxico para el cerebro. Obviamente, aquí el organismo empieza a acumularlo, y esto también va a ir generando datos de esta encefalopatía. Por eso este padecimiento tenemos que actuar lo más rápido posible para corregir, como decimos, esta hipoventilación, corregir la oxigenación del bebé para evitar que todas estas cadenas que se acaban de mencionar aparezcan y obviamente disminuir los riesgos de un daño cerebral. Entonces, los criterios diagnósticos que nos manejan es obviamente el paciente va a estar en acidosis, como ya se mencionó, una acidosis metabólica profunda o una acidosis mixta. Podemos tener una acidosis respiratoria mezclada con una acidosis, como decimos, metabólica. Entonces, aquí tenemos que podemos encontrar pH inferior a 7, como decimos, en una toma de muestra de sangre del cordón umbilical. También una de las valoraciones más rápidas de realizar es un APGAR, en el cual vamos a encontrar valores críticos de APGAR. Previamente, también tenemos lo que es la presencia de anormalidades neurológicas en el periodo inmediato, prácticamente la ausencia de los reflejos primarios para esta etapa van a estar prácticamente ausentes. Y esto también me va a decir el niño, si el niño no responde, no, la principal causa en estos momentos es hipoxia neonatal. Y obviamente datos de disfunción, aunque como dice aquí sea subclínica de otros sistemas órganos, dos o más órganos o sistemas que tengan una pérdida de la función, también nos van a estar hablando muchas veces de este padecimiento. Pero bueno, es una patología, como vemos, común o que puede presentarse de forma común. Y obviamente el tratamiento está enfocado a devolver a realizar una oxigenoterapia adecuada y a mejorar esas condiciones de perfusión, obviamente de ventilación-perfusión. Una vez que corregimos esto, podemos reducir los riesgos de que aparezcan estos datos de encefalopatía o que incluso tenga una muerte cerebral el bebé. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Espero les haya gustado este video y denle like.